Saludos cordiales. En el siguiente video estaré presentando el trabajo de investigación que tiene por nombre Determinación del consumo de sodio y su relación con la presión arterial en los estudiantes del primer año de medicina de la Universidad de los Andes del Estado de Mérida, Venezuela, 2020, que fue realizada por los autores Galvez Gabriela y mi persona Hernández Jorlein, bajo la tutoría y evaluación de la profesora Karina Cáceres en Mérida en octubre del 2020. Capítulo 1. Planteamiento del problema. Como se dijo en el video anterior, el sodio es un componente de la sal común y de muchos alimentos que la contienen. Representa un electrolito para el cuerpo humano que ayuda con la regulación de líquidos corporales. Sin embargo, el crecido consumo de sodio se asocia a un desequilibrio en los niveles de presión arterial. El sodio en la alimentación proviene de alimentos elaborados, en su mayoría, que se suelen usar en la vida cotidiana. De esta manera se presenta un problema en la salud de las personas consumidoras de estos alimentos, ya que estos tienen altos niveles de este mineral y aumentan la tensión a cualquier edad, aunque la incidencia es mayor después de los 40 años. En Venezuela se encuentra una prevalencia entre el 28 y el 32% en la población mayor de 15 años, por lo que resulta importante diagnosticar la cantidad de sal consumida por los jóvenes para comenzar a temprana edad a cambiar su dieta, disminuyendo las cantidades de sodio para evitar que terminen de llevar a la mayoría de estos consumidores a sufrir uno de los problemas médicos más prevalentes en el mundo, como lo es la hipertensión arterial. Los planteamientos anteriores conllevan las siguientes interrogantes. La primera, ¿cómo se obtendrán los datos de consumo de sodio en los estudiantes del primer año de medicina de la Universidad de los Andes, Estado de Mérida? La segunda, ¿cómo se identificará el consumo de sodio y su relación con la presión arterial en los estudiantes del primer año de medicina de la Universidad de los Andes, Estado de Mérida? Y por último, la tercera, ¿cómo se relacionará el consumo de sodio con la presión arterial en los estudiantes del primer año de medicina de la Universidad de los Andes, Estado de Mérida? Objetivos de la investigación. Por objetivo general se encuentra determinar el consumo de sodio y su relación con la presión arterial en los estudiantes del primer año de medicina de la Universidad de los Andes del Estado de Mérida, Venezuela, 2020. Objetivos específicos. Como primer objetivo específico está diagnosticar el consumo de sodio en estudiantes de primer año de medicina en la Universidad de los Andes del Estado de Mérida, Venezuela, 2020. Como segundo objetivo específico tenemos determinar la relación entre el consumo de sodio y los niveles de presión arterial en los estudiantes del primer año de medicina de la Universidad de los Andes del Estado de Mérida, Venezuela, 2020. Y por último, relacionar el efecto del consumo de sodio en la presión arterial consumido por estudiantes del primer año de medicina de la Universidad de los Andes del Estado de Mérida, Venezuela, 2020. Capítulo 3. Metodología. Enfoque del estudio. Cuantitativo. Tipo de estudio. Analítico. Diseño de la investigación de campo. Entonces, el trabajo es cuantitativo, ya que permite examinar los datos de manera numérica y realizar los cálculos que sean necesarios para obtener resultados con un mínimo margen de error. El tipo de estudio es analítico, ya que se establecen relaciones entre las variables que son presión arterial y sodio. Entre la relación establecemos que el consumo excesivo de sodio tiene incidencia notable en la presión arterial. Y por último, diseño de la investigación de campo, ya que se basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, es decir, obtenida de los estudiantes del primer año de medicina de la Universidad de los Andes en Mérida en el 2020. Sistema de variables. La variable dependiente tenemos la presión arterial, que se define como la cantidad de sangre que bombea el corazón. El tipo de variable es cuantitativa debido a que es una variable que se puede
medir numéricamente. Es de escala discreta y tiene una escala de medición estadística de razón. La variable independiente es el sodio, que tiene por definición que es un macromineral que posee importantes funciones en la regulación de concentraciones de medios acuosos, tal como se decía en el capítulo 1. Tiene un tipo de variable cuantitativa de escala continua con escala de medición estadística igualmente de razón. Población y muestra. Población. Se entiende por población como la recolección de datos que corresponde a las características de la totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de investigación. Por lo tanto, la población de este estudio está constituida por estudiantes que cursan el primer año de medicina de la Universidad de los Andes, Ciudad de Mérida, Estado Mérida. Muestra. Es una parte representativa de la población que es seleccionada para ser estudiada. Para la toma de muestras se utilizó el método de población finita, censal, y en este caso son los estudiantes de primer año de medicina, de los cuales se utilizaron a 30 de forma aleatoria. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos pueden considerarse como la forma o procedimiento que utiliza el investigador para recolectar la información necesaria. Para recolectar los datos pertenecientes de la investigación se desarrolló y aplicó un instrumento indagatorio, el cual fue un formulario de frecuencia de consumo de alimentos ricos en sodio. En este se utilizó la técnica de formulario con preguntas cerradas y respuestas simples. Los indicios se perciben preguntando con la técnica de encuesta y el instrumento utilizado el formulario. Según lo que se viene explicando anteriormente, los autores que realizamos la investigación obtuvimos los datos directamente de los estudiantes del primer año de medicina de la Universidad de los Andes en Mérida del año 2020, a los cuales se les aplicó un formulario para poder obtener esos datos y así realizar los cálculos necesarios para obtener los resultados correspondientes. Capítulo 4. Resultados y discusión. En el estudio se plantea el análisis detallado de los resultados obtenidos a raíz del formulario aplicado en la muestra seleccionada. Dichos resultados fueron representados a través de gráficos para facilitar su comprensión. Como cuadro número 3, en este caso, primer cuadro del capítulo 4, tenemos percepción del consumo de sodio en los estudiantes del primer año de medicina de la Universidad de los Andes, Estado Mérida, Venezuela 2020. Acá tenemos una tabla de distribución de frecuencia donde están todos los datos que se obtuvieron mediante los cálculos de cada una de estas variables, donde se calculó el límite aparente inferior y el límite aparente superior, el límite real inferior y el límite real superior. La frecuencia acumulada, proporción acumulada, porcentaje acumulado, la media, la mediana, moda, varianza, desviación, error típico de la media, coeficiente de variación, simetría según Pearson, kurtosis y los deciles. Acá tenemos el gráfico correspondiente al cuadro anterior, que tiene por nombre consumo de sodio de los estudiantes del primer año de medicina, Universidad de los Andes. Acá tenemos gráfico número 1, percepción del consumo de sodio de los estudiantes del primer año de medicina de la Universidad de los Andes, Estado Mérida, Venezuela, año 2020. En el gráfico presentado se puede notar y comparar que el 50% de los encuestados, en la mayoría, utiliza una cucharada de sodio, lo que equivale a aproximadamente 10 gramos. Y de acuerdo al estudio realizado por Domínguez en el año 2016, quien obtuvo que el promedio nacional es de 9,5 gramos por día, siendo similar
a los resultados arrojados por esta investigación. Se expone que existe un 4,4% de la prevalencia de presión arterial en el rango donde comienza el riesgo cardiovascular. También se puede percibir que es común para la población utilizar dicha cantidad de sodio. Cuadro número 4. Relación entre el consumo de sodio y los niveles de presión arterial en estudiantes del primer año de medicina de la Universidad de los Andes del Estado de Mérida, Venezuela 2020. Tenemos de nuevo la tabla de distribución de frecuencia con las mismas variables. Igual 5 números de clases y los resultados correspondientes. Acá tenemos el gráfico número 2 que tiene por nombre relación entre el consumo de sodio y los niveles de presión arterial en los estudiantes del primer año de medicina de la Universidad de los Andes del Estado Mérida. En relación al gráfico expuesto, se puede observar ante el resultado obtenido que la mayoría de encuestados consume una cucharada de sodio por día, considerando así una alta incidencia en el nivel de presión arterial. Estos resultados son multimodales, con varianza de 0,078 y una desviación de 0,279. De la misma manera, los datos son heterogéneos, puesto que el coeficiente de variación es mayor al 30% y la distribución de los datos es asimétrica positiva, con kurtosis menor a 3, siendo así platicúrtica. Cuadro número 5. Efecto en niveles de presión arterial por cantidad de sodio consumido según estudiante del primer año de medicina en la Universidad de los Andes del Estado de Mérida, Venezuela 2020. Acá tenemos de nuevo la distribución de frecuencia con las variables, el número de clases que sigue siendo 5 y los resultados correspondientes. Acá tenemos el gráfico número 3 que tiene por nombre efecto en niveles de presión arterial por cantidad de sodio consumido según estudiantes del primer año de medicina de la Universidad de los Andes del Estado de Mérida, Venezuela 2020. Finalmente, en el tercer gráfico, que es el que tenemos a la izquierda, presenta resultados obtenidos donde se puede rectificar que la mayoría de encuestados se encuentran en un rango alto en relación al efecto que tiene en niveles de presión arterial debido a la cantidad de sodio que consume. Partiendo del estudio de Domínguez en el 2016, con el cual se obtuvieron resultados similares, se logra demostrar la fracción atribuible poblacional del consumo de sal a presión arterial baja. También se aprecia que los resultados son multimodal con distancia entre datos de 0,255. Los datos tienen una variabilidad de 0,065 y los mismos son heterogéneos, por ser mayor al 30% de coeficiente de variación. En cuanto a asimetría, al ser menor a 0 es totalmente asimétrica, con kurtosis platicúrtica siendo menor que 3. Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. Entre las conclusiones tenemos: los resultados son indicativos del importante problema de la salud que representa el exceso de sodio sobre los niveles de presión arterial, siendo uno de los factores que contribuyen al padecimiento de hipertensión arterial, la cual es una enfermedad letal y silente a nivel mundial. De la misma manera, los estudiantes a los cuales se les aplicó la encuesta no son conscientes de la cantidad de sodio recomendada por la Organización Mundial de la Salud, lo que conlleva a que sobrepasen el valor que aconseja la misma, y poco a poco van afectando sus niveles de presión arterial y sobre todo acercándose sin darse cuenta a un posible padecimiento de HTA. En los resultados también se determinó la cantidad de sodio que consumen los estudiantes del primer año de medicina de la Universidad de los Andes, en la cual la mayoría representa un alto consumo del mismo y se relaciona con la incidencia que tiene la alta ingesta de este mineral sobre los niveles de presión arterial, donde resulta bastante significativo y peligroso. Finalmente, todos los objetivos de la investigación fueron logrados y se pueden observar en los resultados arrojados por la encuesta. Recomendaciones. Reducir el consumo de sal es una de las formas más sencillas, eficaces y efectivas de reducir la prevalencia actual de las enfermedades cardiovasculares, en especial la hipertensión arterial, y por estas razones debe ser una prioridad para las autoridades de salud pública.
Introducir en la dieta diaria alimentos como pescado de mar, mariscos, frutos secos y semillas de chía, que son excelentes fuentes de este nutriente, y no sean alimentos tan procesados, los cuales son los que en su mayoría ameritan altas cantidades de sodio para su preservación. Hacer campañas que abarquen desde la etapa de preescolar, educando y concientizando a cada persona individualmente sobre el peligro del alto consumo de sodio y sobre la gravedad de la hipertensión arterial. Por último, apelar a que las personas logren modificar su estilo de vida para prevenir esta peligrosa enfermedad y adopten mejores hábitos alimenticios. Acá tenemos algunas referencias en las cuales nos apoyamos para realizar la investigación. Nos sirvieron de base para poder culminar este trabajo. Anexos. Este fue el formulario realizado a la muestra de estudiantes del primer año de medicina en la Universidad de los Andes, donde tiene una serie de preguntas y una de ellas es indicar con qué frecuencia consume en la semana los siguientes alimentos. Estas son otras preguntas que se aplicaron en el formulario y, como pueden ver, son preguntas sencillas con respuestas cerradas. Gracias. Espero les haya gustado.